Bueno, bienvenidos, mi nombre es Juan Esteban Salgado. Hoy vamos a hablar de lo que son los vectores. Entonces, los vectores son herramientas que utilizamos para definir una dirección. Esta dirección depende entonces del ángulo de inclinación que tenga el vector. Entonces, este ángulo se le va a llamar dirección. También es muy importante saber entonces cuánto mide este vector. Eso es lo que vamos a llamar la magnitud. Entonces, esa magnitud se denota con la letra R y va a ser la medida que tenga entonces este vector. ¿Listo? Puede ser una medida cualquiera, puede ser en metros, newtons, metros por segundo, ¿sí? No hay ningún problema con la unidad. Otra propiedad que tienen entonces estos vectores es el sentido que tengan los vectores, ¿cierto? El sentido hace referencia entonces a los puntos cardinales. Puede ser norte, sur, este u oeste, ¿sí? Ok, estos vectores los podemos representar de dos formas. Por su magnitud y por su dirección, ¿cierto? Por ejemplo, este vector, ¿sí? De 60 metros y con un ángulo de inclinación de 30 grados. Esa es una forma de representar el vector. Otra forma de representar el vector es con sus coordenadas en el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, yo puedo representar un vector de esta forma. ¿Sí? Cualquiera de las dos son correctas. A continuación vamos a ver entonces qué operaciones se pueden presentar entre estos vectores. La primera operación es la suma. ¿Sí? La suma entre dos vectores es muy sencilla. Vamos a dibujar el primer vector y en la cabeza de este vector vamos a dibujar el segundo. Entonces dibujamos el vector A, ¿cierto? En la cabeza del vector A le dibujamos entonces el vector B, ¿sí? Y la suma de estos dos vectores va a ser el vector que inicia desde A y termina en B. Entonces este vector sería A más B, ¿cierto? Esa sería la suma. Otra operación que se puede presentar entre los vectores es la resta. ¿Sí? La resta sí funciona diferente. Debemos colocar entonces el vector A y el vector B iniciando desde el mismo punto. Por ejemplo, el vector A de esta forma y el vector B de esta forma. ¿Sí? Ambos inician desde este punto o este vértice. La resta entre esos dos vectores va a ser la distancia entre la cabeza de un vector y la cabeza del otro vector. ¿Sí? En este caso, la dirección que tenga o el sentido que tenga en este caso depende de quién esté primero en la resta. Por ejemplo, acá la resta es A menos B. Entonces, como el vector A está de primero en la resta, el vector tiene sentido apuntando hacia A. ¿Sí? Vean que está apuntando hacia arriba. Si la resta fuera, por ejemplo, B menos A, ¿sí? Este vector estaría apuntando hacia abajo, ¿cierto? Para que vean entonces esa diferencia. Ya lo último que podemos hacer entre vectores es multiplicar por un escalar. ¿Listo? ¿Qué es multiplicar por un escalar? Es muy sencillo. Es que yo tenga mi vector A, ¿cierto? Y yo quiero multiplicar este vector por un escalar cualquiera. Un escalar puede ser cualquier número, ¿sí? Digamos que yo lo multiplico por 5. Entonces me quedaría 5 veces A. Y ya tengo que graficar este mismo vector, pero mucho más grande. ¿Sí? 5 veces más grande, ¿cierto? Esas serían las operaciones entonces entre vectores. Ya luego de ver entonces las operaciones entre vectores, nosotros podemos descomponer un vector R en este caso en dos componentes, ¿sí? Una en el eje X y una en el eje Y. ¿Qué tienen de particular estas componentes? Que son dos vectores que al sumarlos van a formarme el vector inicial. Y además estos tienen un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Están formando ahí ese ángulo. Entonces, nosotros vamos a querer calcular estas dos componentes, ¿sí? Para hacer operaciones mucho más adelante. Entonces vamos a echar mano de lo que nosotros sabemos del triángulo de Pitágoras o del triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Sí? Recordemos que el triángulo rectángulo entonces tiene una hipotenusa C y dos catetos A y B. ¿Qué podemos decir inicialmente? Pues el teorema de Pitágoras, que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Y eso mismo lo podemos entonces transcribir acá. Decimos que R al cuadrado es igual a X al cuadrado
más y al cuadrado. Y esta va a ser nuestra primera ecuación. Ok, ¿qué más podemos decir? Recordemos que si nosotros analizamos un ángulo en específico del triángulo rectángulo, este se va a volver un cateto adyacente y este se va a volver un cateto opuesto, ¿sí? A este ángulo θ pues que estamos analizando. Entonces nosotros teníamos unas identidades trigonométricas, ¿sí? Decíamos que el seno del ángulo era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Y decíamos que el coseno del ángulo era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ok, listo. Nosotros de estas dos expresiones podemos despejar b y podemos despejar a. ¿Cómo se despeja? Entonces mandamos esta hipotenusa a multiplicar acá. Entonces nos quedaría que c por el seno del ángulo es igual a b y que c por el coseno del ángulo es igual a a. Ok, ¿listo? Y esto mismo, estas dos expresiones las podemos transcribir en nuestro vector. Entonces vamos a decir que y es igual a r, que sería la hipotenusa, ¿sí? Por el seno del ángulo. Y diremos ahora que x es igual a r por el coseno del ángulo. Entonces, estas tres ecuaciones son las que nos van a ayudar a resolver la mayoría de los ejercicios. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el video y que se suscriban a mi canal. No olviden darle like y si tienen dudas, las recibimos en los comentarios.